resultado puede ser catastrófico el llegar a entender que no es correcto lo que estamos haciendo, y eso puede causar en nosotros una decepción al grado de alejarnos. O sea, tal vez inclinarnos, que esa sería la parte más importante y mejor, inclinarnos de verdaderamente de lleno a la verdad de Dios. Pero casi por lo regular, cuando alguien se da cuenta que lo que necesita es una seriedad, la mayoría, no digo todos, porque hay que corregir esa parte que es importante marcarla, no todos, pero sí la mayoría, en vez de tomar más en serio su relación, su iniciativa hacia la búsqueda de ese Dios de la Biblia, ese Dios verdadero, porque en realidad el Dios de la Biblia es el Dios verdadero de lo que nosotros hoy estamos hablando. No sé si usted tiene alguna clase de experiencia en la vida, en la historia de su vida, marcando la parte religiosamente. Probablemente no, probablemente sí. Probablemente usted adoró en algún momento algún Dios creyendo que era Dios. Adoró al caballo, adoró al gallo, adoró al elefante, no sé yo. Y que hoy usted se encuentra con la verdad y usted entrega su vida a Cristo y usted cambia. Es entender que hemos encontrado al verdadero Dios, o que el Dios verdadero nos encontró a nosotros, ¿verdad? Porque Dios no estaba perdido, el que estábamos perdidos éramos nosotros. Entonces Él fue el que nos encontró a nosotros, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que yo encontré a Dios, y Dios no estaba perdido, pues. Entonces, entender de que llegamos a un punto de reconocer a ese Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y es interesante porque hemos tenido un cambio, que esa es la parte fascinante de la historia de nuestra vida, el cambio que hemos tenido. Porque nada de lo que nosotros hemos podido llegar a tener como vida religiosa en el tiempo que tenemos viviendo en esta tierra, hemos llegado a tener un cambio como el que hemos tenido dentro del camino del cristianismo. Y cuando hemos llegado a entender que Cristo en nosotros ha traído un cambio en nuestra conducta moral, porque por ahí es donde el Señor empieza a trabajar en nuestra conducta moral, en nuestra conducta espiritual, en nuestra conducta mentalmente, incluso aún dentro de nuestra finanza, de nuestra familia. Entonces vemos cambios en la vida de nosotros y decimos, wow, esto es fascinante, pues. Esto es maravilloso porque Cristo cambia la vida, Cristo transforma y hace cambio. La Biblia dice nuevas criaturas. Pero cuando nosotros llegamos a un punto como este punto que hoy vamos a llegar, que es aparte de ser algo fascinante entenderlo, también es un punto muy difícil para poder digerirlo, porque aunque el tiempo que estamos viviendo no se comparan a los tiempos bíblicos, de esa parte sí nos podemos hoy alegrar, que aunque no estamos fuera, no estamos absortos, no estamos lejos, pero sí estamos en una época y en un tiempo completamente muy diferente. Y me quiero referir a las persecuciones del cristiano. Entonces, cuando hablamos de lo que va en contra del cristianismo, bíblicamente los primeros cristianos no la tuvieron nada fácil. Fue la iglesia y los primeros cristianos que fueron perseguidos, maltratados, vituperados, y llegaron al grado de quitarles la vida por la causa de Cristo. La que hoy nosotros, aunque digo, no estamos fuera, y aunque no se ha ido del completo, pero en esta nación y de lo que respecta de aquí hacia el sur, y probablemente en algunos otros países se respete, pero no en todos, porque se escucha a través de las noticias y a través de todo lo que se comenta por las redes, lo que está sucediendo en otros países, de que sí están matando y están persiguiendo y están cerrando iglesias, de que no se predique, porque recuérdese que este es un país donde se practica la democracia
y donde hay libertad de expresión, que en otros países no lo hay. Quiere decir que debemos de estar agradecidos porque estamos en este país donde podemos escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios y donde podemos venir y adorar a Dios libremente sin que nadie nos lo impida. Que esa es una bendición y un privilegio. Pero recuérdese de que las cosas van cambiando. Hoy tenemos el privilegio, mañana puede ser un tormento. ¿Cómo? No lo sabemos, es un decir solamente. Así que entendamos esta parte que es interesante hoy, y es entender que Jesús en ningún momento de la vida quiso engañar a nadie, sino que Él explica con toda la franqueza que el discípulo, de una manera, o seguir a Cristo cuesta. Y de eso tenemos que nosotros estar bien conscientes, que seguir a Cristo cuesta. Y cuando hablamos aquí que sus discípulos de una manera serían maltratados, de esta manera nosotros podemos hoy llevar esta parte, o seguirle significaría llevar una cruz, como Mateo capítulo 16 y el versículo 14 nos enseña a nosotros. Le voy a pedir que abra su Biblia para poder leer esos versículos que son bien interesantes. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Yo sé que usted ya se sabe esos pasajes de la Biblia, pero es interesante leerlos. Dice el versículo 24 del capítulo 16: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y sigue diciendo: y tome su cruz y sígame. Que es interesante aquí entender que no debe de haber en esta parte sorpresas, que es lo que nos está diciendo la Biblia. Que no debe de haber sorpresas para los que obedecen al Evangelio. Deben de esperar siempre la oposición, porque cuando hablamos aquí de lo que el Señor está hablando en este versículo, es que está hablando de una abnegación, está hablando de un dolor, está hablando de un sacrificio, está hablando de algo que vendría en contra del que tome la iniciativa de seguir a Jesús. Jesús no dijo: el que quiera venir en pos de mí, siga haciendo lo que hasta aquí ha estado haciendo. No, niéguese a sí mismo, dando a conocer de que dejaría de ser quien es el que cree ser en la vida. Para poder seguir a Jesús necesitamos reconocer a Jesús que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro guía, y al que seguiremos es Él. Imitaremos todo lo que Él haga en la vida. Incluso no solamente imitaremos lo que Él haga en la vida, sino que también llegaremos a sufrir parte de lo que Él sufrió en la vida. Por eso dice que el que quiera seguirlo a Él, que tome su cruz, que ese es lo que significa el sacrificio. Entonces cada individuo, cada persona que desee seguir a Jesús necesita reconocer que necesita tomar su cruz. ¿Y qué es esa cruz? Que eso es lo que vamos a explicar en un momento brevemente. Y es aquí para nosotros hoy entender que el sufrimiento, de una manera, porque es de una manera, ¿cómo podemos decirle? Indudablemente que estará siempre, que no se quitará. Entendamos lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 3, que es interesante pensar lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 3. La Biblia nos enseña en esta parte lo que dice el versículo 3. Y dice el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 3:3: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, de antemano nosotros podemos entender, como por ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que esa es la fascinante historia
del principio de la iglesia, cómo nació, cómo se fundó. Si usted quiere saber de la iglesia, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ahí usted va a encontrar una historia fascinante de un hombre llamado Esteban, que la Biblia dice y lo llama como el primer mártir de la iglesia, que la Biblia dice que dio su vida por causa de Jesucristo. Ahora, cuando aquí entendemos esta parte del libro de los Hechos, entendamos que cuando se predicó en todo ese lugar el evangelio que fue predicado, se levantó toda clase de persecución en contra de todos los mensajeros del Señor. Fueron muchos de ellos azotados, encarcelados, apedreados y aún muchos de ellos degollados. No sé, la Biblia no registra cada historia de los discípulos, de los que vinieron a ser apóstoles en la Biblia, pero hay historia que se ha encontrado y que se menciona y se dice de qué manera murieron muchos de ellos. Entendamos que la Biblia sí habla de Juan, que fue el último y el más joven de los discípulos, que la Biblia dice que fue desterrado en la isla de Patmos. Usted lee el libro de Apocalipsis, ahí se va a encontrar por la razón que él estaba en esa isla, que era no una isla vacacionando, sino que era una cárcel en ese lugar. Entonces, la Biblia dice que fue por causa del testimonio de Jesucristo, que eso es lo que sufría la gente en aquellos entonces. Pedro dice la historia que cuando a él lo mataron, la historia cuenta que cuando lo mataron, que lo iban a crucificar, porque esa era una de las formas que mataban en aquellos entonces los romanos. Él pidió que no lo mataran como murió su Señor. Entonces, vemos que la historia nos enseña cuadros de la realidad de la vida que vivieron estos hombres en aquellos entonces. Pero cuando nosotros entendemos aquí esta parte tan interesante, veamos que la oposición que sufre el discípulo de Jesús, de una manera, es evidencia de lo que los discípulos de Jesús hablamos de que no son pasivos, sino que son activos. Y cuando hablamos de que el que pasa o sufre persecución no es un discípulo pasivo, sino es un discípulo, como acabo de mencionar, activo. Gracias. ¿Por qué? Porque de la manera que nosotros podemos entender que alguien está sufriendo por la causa de Cristo, es porque está haciendo lo correcto, es porque está activo. Un pasivo es aquel que no le importa, que no tiene el deseo, incluso no tiene una vida como la Biblia nos enseña que es agradable a Dios. Quiere decir que una persona que no está activa dentro de la vida cristiana, hermano, no va a tener ningún problema de persecución, si así entendemos. Y no se asuste con la palabra persecución, vamos a explicarla un poquito más adelante para que no se me asuste, pero es la palabra que estoy utilizando. Ahora, cuando una persona no está activa, hermano, no le va a causar dolor, no le va a causar pena, no le va a causar sufrimiento, porque no está metido dentro de la barca, no está dentro del grupo, no está de una manera al 100%. Quiere decir que él puede ver que están matando a su vecino y dice, bueno, porque tal vez, ¿verdad?, se lo buscó. Entonces no siente el dolor, no siente la aflicción. Pero aquel que hablamos del discípulo que está activo, es el que está hablando, es el que está predicando, es el que está activo, es el que está prendido, es el que ora, es el que vigila, es el que lucha, es el que echa adelante la obra de Dios, es el que está siempre involucrado. Y algo que le pueda afectar a la obra de Dios, le va a afectar a él, porque está activo, siente, su corazón está ahí, y todo lo que pase en contra de lo que es el cuerpo de Cristo, él va a ser resentido. Incluso, hermano, no solamente va a ver, ¿verdad?, de lejos, incluso va hasta sufrir él mismo en carne propia todo lo que es negativo o lo que va en contra del evangelio. Porque de una manera, un ejemplo, vamos a usar el ejemplo bíblico en el tiempo de los jóvenes hebreos, en el tiempo de Daniel. ¿Se recuerda la historia? Que la Biblia dice que cuando salió el edicto del rey de que todos aquellos que no adoraran a la imagen serían ¿qué? Muertos. En el caso de Daniel vemos que hubo una mentira, pero en el caso de los tres jóvenes hebreos, que al ellos no inclinarse a la imagen, el edicto era que tenían que morir en un horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces
al ellos no hacerlo, tuvieron que pasar ese momento muy amargo y difícil. Quiere decir que cuando nosotros hagamos algo que para el mundo o para la gente o para el gobierno o para aquellos que son enemigos del evangelio no les parezca bien, no solamente va a sufrir uno, sino vamos a sufrir todos los que nos llamamos cristianos. Vamos a sufrir todos en esa parte. Entonces, cuando hablamos aquí de sufrimiento, yo sé que no a todos nos gusta el sufrimiento, ¿verdad? Hablando de esa parte. Entonces, entendamos aquí algo interesante. Estoy hablando historia para que usted me pueda entender, porque al final estaremos terminando algo bien importante. Pero entendamos aquí rápidamente, y es que cuando hablamos aquí de que eso va a ocasionar dolor, va a ocasionar tristeza, entonces entendamos que todos los que son y todos los que somos seguidores de Cristo seremos de una manera afectados. Ahora, entendamos aquí que hay algo interesante y es bueno observar que la maldición del hombre, hermano, y la bendición de Cristo se encuentra en la misma persona, que eso es interesante pensar. Ahora, entendamos aquí esto. ¿Por qué padece o por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? Que esa es la pregunta que hoy queremos rápidamente abordar para poder entrar en esta parte. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? Eso yo pienso que es importante pensarlo. ¿Y cómo es posible que la gente buena sea perseguida y maltratada? Porque lo que en realidad, hermano, hay que hablar bien claramente este tema y mencionar que el cristiano, el verdadero cristiano, hermano, es bendición donde quiera que está. El verdadero cristiano, hermano, es bendición en el trabajo, es bendición en la escuela, es bendición en el barrio, es bendición en la familia. Donde quiera que hay un cristiano, hermano, hay bendición. ¿Sabe por qué? Porque donde hay un verdadero cristiano hay honradez, no hay mentira, no hay falsedad, no le va a robar al patrón, no va a engañar a la esposa, no va a engañar al esposo. Entonces, donde hay un verdadero cristiano, hay una persona íntegra, hay una persona recta. Entonces, ¿quién no va a querer estar con una persona que es cristiana? A este país le conviene que hayan cristianos. Al mundo le conviene que hayan cristianos. A todo el mundo le conviene que hayan cristianos, pero lastimosamente no es así. No a todos les caen bien los que se llaman cristianos. Pero entendamos esta parte que es interesante. Porque, hermano, cuando nosotros entendemos de que por qué persiguen o maltratan a los que son buenos, entendamos aquí que es por una razón y una causa, y es por la justicia aquí, o por Cristo y por su justicia. Mateo, donde hemos leído capítulo 5 y el versículo 10, dice por la causa de la justicia. En el versículo 11 dice por mi causa. Entonces es interesante pensar lo que Juan capítulo 15 y el versículo 21 nos enseña. Entendamos, por favor, vayamos a la Biblia, al capítulo 15 de Juan, que usted ya lo conoce, pero es bueno repasarlo. Capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 21. El Señor mismo lo dijo. El versículo 21 dice: mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Y eso lo dijo quién? Cristo. Ok, correcto. Él dijo por causa de mi nombre. En el versículo 20 anteriormente dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces entendamos claramente esa parte de la Biblia, lo que el Señor vino y enseñó. Y es que la razón por la cual persiguen, vituperan y de una manera odian al cristianismo es porque a Jesús
también se lo hicieron. Y si a Jesús se lo hicieron, también a nosotros no lo han. Yo quiero que usted entienda esa parte tan importante. Eso quiere decir que desde el principio que a Jesús lo odiaron y no lo quisieron, recuérdese que no importa en el tiempo que vivamos y el tiempo que vayamos a vivir. Y hermano, qué tan avanzada está la ciencia, que yo pienso que hoy en este tiempo debemos de tener como más una conducta más sana. En este tiempo que la tecnología se ha desarrollado, donde tenemos más acceso a una cultura mejor, a una forma de entender, hermano, al ser humano y el respeto, y todas estas cosas que son importantes en el tiempo que vivimos, que nos hemos desarrollado más intelectualmente y que podemos entender, hermano, las cosas mejor y llegar a un punto de razonar, hermano, y que podamos entendernos entre sí, el uno con el otro, especialmente en este país que estamos de diferentes nacionalidades, el poder vernos como tal, como seres humanos. Mas sin embargo, hermanos, en vez de mejorar, vamos empeorando. En vez de poder trabajar y hacer las cosas mejor, las vamos empeorando. El ser humano tiene un serio y grande problema en la vida, y es que en vez de ir para adelante, va para atrás en su conducta moral. Ahora, ahí es donde está el problema. Pero entendamos aquí el punto, que yo quiero llegar a ese punto importante, porque está maravilloso entender la Biblia. Entonces, la Biblia nos enseña aquí en el versículo 20, donde hemos leído, hermano, que el siervo no es mayor que su Señor. Y aquí entendamos de que nos persiguen porque persiguieron a Cristo, y de una manera somos nosotros sus seguidores. Recuérdense cuando a Jesús lo arrestaron y cuando estaba en el patio calentándose con aquellos hombres que estaban fuera donde estaban acusando a Jesús. Recuérdense que una mujer, cuando pasó, porque Pedro se estaba calentando afuera en un fogón, y pasó una mujer y dijo: yo conozco a ese hombre, dijo. Y él dijo: ¿de dónde me conoce? Le dijo: ¿tú también andabas con él? Le dijo: no, yo no he andado con él. Dijo: sí. Le dijo: ¿y por qué le dice que tú? Por tu forma de hablar, le dijo. Así lo dilató. Así. Quiere decir que de una manera nosotros, el evangelio nos ha marcado, hermanos. Nos ha marcado a nosotros. Ahora, de nosotros depende si queremos nosotros seguir queriendo apantallar, como decimos, o vivir una vida correcta delante de Dios. Pero de que el evangelio ha hecho un cambio en nosotros. Pero es entender aquí lo que la Biblia nos enseña, que la razón por la cual nosotros vamos a ser vituperados, porque tenemos algo de Cristo. Y ese algo de Cristo es lo que Cristo ha cambiado en nosotros. Ya no somos los mismos. Entonces, por esa razón es que el creyente, hermano, es de una manera perseguido o vituperado. Pero es interesante pensar de que, hermano, nosotros también, la razón por la que también nosotros no caemos bien a la gente, miren lo que dice los versículos siguientes. Ahí mismo en Juan capítulo 15, el versículo 19, miren lo que dice la Biblia. Al versículo 21 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo, dice, os aborrece. ¿Por qué es que el mundo nos aborrece? Porque no somos del mundo. Claro, vivimos en el mundo, ¿verdad? Tampoco nos vamos a poner como cuando a alguien se le ocurrió evangelizar a una persona cruzando el cementerio. Usted sabe, allá en nuestros países, ¿verdad? Allá la gente camina y la gente cruza los cementerios, hermano, como pues porque están en la calle, en la avenida. Y a alguien se le ocurrió acercarse a un hombre que iba caminando a ciertas horas, ya oscureciendo, cerca de un cementerio, y lo comenzó a evangelizar. Y se le ocurre decirle
evangelizándolo, le dijo: cuando yo estaba en este mundo, le dijo. Se puede imaginar, ¿verdad?, lo que pensó. Digo, cuando yo estaba en este mundo, pues el hombre inconverso dijo: bueno, este se salió de allá. Entonces, pues tenemos que explicar esa parte. Nosotros vivimos en este mundo. Lo que nosotros no hacemos es practicar lo que el mundo hace. Esa es la diferencia. Nosotros no practicamos lo que el mundo practica. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que el mundo practica? Practica idolatría, practica adulterio, practica fornicación, practica droga, bueno, los vicios. Aprueba la muerte, aprueba lo que son los abortos, cuando no es una necesidad, porque también la Biblia es clara en esa parte. Hay cosas que la Biblia, aunque en la tierra son leyes, pero para la Biblia no lo es. Entonces tenemos que entender que el mundo nos va a aborrecer porque no practicamos lo del mundo, porque lo que es suyo del mundo no lo aborrece. Quiere decir que los que pertenecen a la vida del mundo no van a tener ningún problema, pues. Pero los que están en contra de todas las prácticas que se practican en esta vida y en este mundo, usted tiene que tener bien claro y bien en cuenta de que va a tener enemigos. La iglesia tiene enemigos. La iglesia sufrirá porque desde un principio ha sufrido. Entonces, una de las cosas que debemos de entender, la razón por qué es que el cristiano o los discípulos de Cristo tienen persecución, hemos dicho que primeramente, ¿por qué? Porque Cristo padeció, y por Cristo y por su justicia. Pero también hemos entendido que también es porque no somos del mundo. Entonces, entendamos el buen ejemplo que ofende al mundo, que también es una parte o la razón. Y es que de una manera a los que viven a la manera de este mundo no les gusta la luz o el ejemplo que da el cristiano, que da el creyente. Claro, volvamos y marquemos el verdadero creyente. Porque el que de una manera practica o quiere practicar el evangelio, el cristianismo, pero no está todavía bien claro, está como yo digo siempre, me acuerdo porque cuando yo iba en la carretera, vi a lo lejos una bolsa plástica que pasaba un carro por aquí y lo jalaba, pasaba otro carro por aquí y jalaba la bolsa. Y muchas las veces así somos como la bolsa en medio del freeway, hermano, jalamos por un lado y jalamos para el otro. El verdadero creyente sabe para dónde va, pero el que no está bien claro todavía, jala para acá y jala para allá, jala para acá y jala para allá. Entonces, cuando nosotros entendemos aquí por el buen ejemplo que a la gente no les gusta, el ejemplo que es la luz, entendamos lo que para nosotros es importante, lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Y lo que a nosotros nos enseña es el ejemplo de Daniel, de lo que dio el ejemplo, como ya hemos comentado, en la vida de los jóvenes hebreos, y de esa manera fueron aborrecidos. Y con el ejemplo hablamos la obediencia. Noé es un ejemplo de obediencia, que la Biblia dice que condenó al mundo, a los desobedientes, a la maldad por su obediencia. Entonces, algo que al mundo no le gusta de nosotros es que en el trabajo nosotros nos robamos. Nadie dijo amén. En el trabajo no mentimos. En el trabajo no engañamos. A los que, especialmente cuando nosotros somos contratistas, o cuando nos dicen denos un presupuesto, o cómo arreglamos este problema, ¿verdad? Si trabaja de una manera, no voy a mencionar nombres de trabajo para que no me vaya a malinterpretar, por favor, ¿verdad? Pero cuando nosotros le decimos a alguien, ¿verdad?, de la manera como vamos a laborar, le vamos a decir la verdad. Le vamos a decir la verdad. Le vamos a decir el problema y le vamos a decir lo que le cuesta el problema. Y que si gustan, ¿verdad?, llevarlo a una segunda opinión, tercera opinión, está en su libertad de hacerlo, pues, porque nosotros estamos hablando con la verdad.
Algo que a mí me dijeron no hace mucho en el trabajo fue que me dijo el patrón, me dijo: tú estás aquí trabajando con nosotros, me dijo, por tu honestidad. Así me lo dijo bien claro, hermano. Tal vez yo lo tomé por el lado bueno y le dije gracias. Otro probablemente, o tal vez yo mismo en otra ocasión, en otro tiempo, muy lejos de lo que yo era antes del evangelio, yo le he dicho: entonces me has estado espiando, me has estado observando, me has estado probando, pues quédate con tu trabajo, yo me voy. Porque nadie, en realidad nadie le va a gustar, hermano, que lo anden observando, ¿verdad que sí? Está como el dueño o el patrón del taller que le dice al que está allá afuera, le dice: me voy a ir a comer, te encargo al que está en la oficina porque me está haciendo tranzas. Usted sabe esa palabra, ¿verdad? Pero antes de salir de la oficina le dice al de la oficina: te encargo a aquel que está allá porque aquel parece que me está robando. Y se va. Y seguramente ninguno de los dos se quitaron la vista de encima, porque los dos le dijo que los dos estaban robando. Cuando hay un creyente, a un creyente, hermano, bueno, estamos hablando en el tiempo presente. Hoy a los cristianos los respetan mucho, si usted no lo sabía. Si usted no lo sabía, a los cristianos los respetan. Respetan a los cristianos. ¿Quién no desearía que un cristiano estuviera trabajando y laborando en la compañía? Claro, hermano, no quiero hablar de esto, de este punto, pero sí es importante que lo mencionemos. Claro, hay lugares donde ya no les tienen la confianza por la falta y el problema del mal ejemplo, porque de eso estamos hablando, del mal ejemplo que mucha gente le da. Entonces, cuando alguien llega y dando un buen ejemplo, hermano, no lo van a querer. No lo van a querer. Usted dice: ¿pero por qué? Porque de una manera los va a dilatar. Usted llega y les hace un trabajo en 5 horas y dice el patrón: pero si aquel se ha tomado 2 días. Yo no sé. ¿Sí me explico? Porque es honesto. Porque no se va a ir a esconder al baño, porque no va a ir a hacer otra cosa y va a decir esto y lo otro, cuando no es la realidad de la vida. Entonces, para el patrón va a ser un buen empleado, pero para los amigos del trabajo le van a decir barbero, le van a decir mentiroso, le van a decir chismoso. Bueno, ¿qué no le van a decir, verdad? Porque los va a poner en mal por su conducta. Entonces la gente, hermano, no nos va a querer por nuestra conducta, por nuestro ejemplo, porque somos luz, porque les decimos: no, yo adoro al Dios verdadero. Yo no adoro eso, yo no le canto a eso, yo no participo de tu música, yo no participo de tus chistes, yo no participo de lo que tú practicas aparte de lo que haces en tu casa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo te doy mi amistad, pero tranquilo, yo no participo de eso. Entonces le dicen ahora: tú no eres de ambiente, tú no eres persona alegre, porque eso es lo primero que le dicen a uno. Hermano, si supieran de dónde venimos nosotros, si supieran lo que nosotros éramos, hermano, antes. Hermano, yo pienso que si nosotros como creyentes nos bajáramos de la cruz, hermano, yo pienso que andaríamos armados hasta los dientes nosotros, hermano. El mundo lo que no sabe es la calidad de gente que éramos nosotros antes, hermano. Yo le digo a mi esposa, esto es algo, verdad, muy poco fuera, espero que no le vaya a afectar a usted. Yo le dije un día a mi esposa, platicando de la condición y de la vida que yo vivía hace muchos años, le dije: mira, le digo, si yo hubiese estado en este tiempo presente hoy, número 1, no estuviera contigo, tenlo por seguro. Número 2, probablemente ya estuviera enterrado 3, 4, 5, 6 pies bajo tierra, o probablemente estuviera metido en una cárcel de por vida. En alguno de esos lugares yo estuviera, que no creo, le digo, verme en una casa, verme con una familia, porque no era mi conducta, no era mi forma de vida, no era mi estilo, ni mucho menos lo que se me había marcado y enseñado. Entonces, al verme yo en la condición que yo vivía, yo le digo: no, hombre, le digo, si yo estuviera bien mal, tal vez en este tiempo, le digo, peligroso, le digo, yo ya me hubiera llevado a muchos por delante, le digo. Y cuando yo digo eso, usted me entiende lo que yo quiero decirle, ¿verdad? Dice que
si alguien a mí me levantaba la voz, si alguien a mí me miraba con un reojo, eso ya era un problema. Eso era para, hermano, quitarse la camisa, remangarse la camisa, y porque esa era la forma que uno se peleaba. Pero en la actualidad ahora es arma, ahora es pistola, ya no era navaja, ya no es cadena, ahora es arma, ahora se saca la pistola y se mata a cualquier gente, pues. Entonces en la actualidad yo me pongo a pensar, si no fuera cristiano, ¿dónde estuviera yo? ¿A cuántos ya no les hubiera hecho daño? ¿O con cuántos me hubiera agarrado? ¿O quién me hubiera matado por la espalda? ¿O alguien ya me hubiera dañado? ¿O X cosa? Entonces el mundo ignora muchas cosas de lo que nosotros hicimos en la vida. El mundo ignora de lo que usted y yo fuimos antes. Que si la iglesia en general, voy a usar tal vez una parte que tal vez no debería, pero es importante que la analicemos. Si la iglesia en general, si todos los que somos cristianos y venimos de una vida mala, y venimos de una condición negativa, donde no tuvimos piedad de nuestros adversarios, y que de una manera nosotros volvamos en contra de aquellos que nos odian y nos ofenden, hermano, yo pienso que nosotros de una manera, hermano, hiciéramos desastres en la vida, pues. Sin embargo, hoy necesitamos entender de que el evangelio, Cristo ha venido a cambiar nuestra vida, y eso es lo que el mundo no entiende. Eso es lo que la gente no entiende, que la iglesia son sobrevivientes de un vicio, son sobrevivientes, hermano, de una condición mala que el mundo y el pecado y el diablo los dañó. Y la gente, hermano, quieren de una manera que uno vuelva a sus mismas andadas con ellos, cuando ellos deben de estar agradecidos que uno delante de ellos, hermano, no los está golpeando, pues. Porque aquí hay gente, hermano, que fue mala en su momento. Aquí hay gente que fueron malas en su tiempo. Aquí hay gente que no se, ¿cómo digo? No se tentaron el corazón para hacerle daño a alguien en su tiempo de la vida. Y usted era, pastor, usted está exagerando. No estoy exagerando. Yo estaba en un servicio hace unos años atrás, y un hermano pasó a testificar llorando. Y no paraba de llorar. Y dijo: yo solamente quiero dar gracias a Dios, dijo. Y cualquiera puede decir: el hermano exagerado, ¿va? Pero dijo: doy gracias a Dios, hermano, dijo, porque Cristo me alcanzó. Cristo me alcanzó. Y yo llegué a pensar, dijo, que no iba a tener perdón de Dios. Ya dijo, pues, cualquiera haber dicho, pues echó una botella de licor, se fumó unos cuantos cigarros, tal vez codició a la esposa, a la mujer de su prójimo. No, dijo, antes de entrar al evangelio, dijo, maté casi 40 personas, dijo. Yo volteé para atrás y dije: a ver, ¿dónde está la salida de emergencia? Aquí va. Usted dice, pero eso tendrá perdón. La Biblia dice, y conocemos la historia de Pablo, que la Biblia dice que antes de ser Pablo, la Biblia dice que era un perseguidor de la iglesia. Y que Pablo, dice la Biblia, que él perseguía a la iglesia. Y no solamente la perseguía, sino que la buscaba, la arrastraba, la metía hasta en la cárcel. E incluso probablemente, aunque la Biblia no dice, pero quiero creer, porque esta clase de gente puede llegar a lo peor, hasta matar si es posible. Porque él estuvo ahí y conspiró en contra del discípulo Esteban en su muerte, dice la Biblia. Ahí la Biblia recarga que ahí estuvo Saulo de Tarso. Entonces eso me quiere decir a mí que, hermano, dentro del cristianismo ha habido gente que Dios los ha perdonado, los ha limpiado, y no ha importado su condición en la que han vivido, porque el deseo de Cristo es cambiar y transformar al hombre que quiere cambiar la vida. Pero el mundo no entiende eso, y no lo va a entender. Ese es el punto. El mundo quiere ir en contra, porque el mundo quiere vivir una vida a la que ellos piensan y creen que es la vida. Cuando uno les habla, hermano, del homosexualismo, que es pecado, hermano, hasta censuran los videos, hasta clausuran esto. Hermano, ¿qué no hacen hoy? Hasta demandan en las cortes.
¿Qué no hace la gente hoy? Cuando se les habla del aborto, cuando se les habla de lo que es el divorcio, cuando se les habla de lo que es, hermano, todas esas cosas. A la gente no le gusta escuchar eso. A la gente, hermano, uno se los hace enemigos. Pero uno no lo hace por quererse hacer los enemigos, porque la Biblia nos lo enseña a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros nos hacemos enemigos del mundo. Nos odian, no nos quieren escuchar, no quieren saber nada, hermano, de lo que es el cristianismo, porque saben que el cristianismo de una manera al final, hermano, la Biblia dice, hermano, que Dios se encargará, no nosotros no venimos a juzgar a nadie, quiero aclarar eso. Yo no vengo a juzgar, la iglesia no está para juzgar. El que juzgue es Dios, y el que va a arreglar las cuentas de los hombres es Dios, hermano. Yo no estoy para juzgar, nadie tiene el derecho de juzgar. Nosotros estamos aquí para ser ejemplo y decirle al mundo que Cristo puede cambiar al mundo. Alguien puede bendecir a Dios. Muchas de las veces también no quieren ser enseñados y reprendidos. Nos persiguen porque les enseñamos, les exhortamos y les reprendemos en sus condiciones de vida. Juan capítulo 3, mire lo que dice la Biblia. Que estamos en el Evangelio de Juan, que es interesante. El versículo 19 al 21. La Biblia dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, dice, no sean ¿qué? Reprendidas. Entonces, ¿por qué razón es que el mundo nos aborrece cuando nosotros les alumbramos con la luz? Porque les reprendemos sus acciones. Y a nadie le va a gustar que le reprendan sus acciones. A nadie. Al menos a mí no me gustaba que me dijeran en la condición que yo vivía. ¿A usted le gustó cuando usted no servía a Cristo que le dijeran que usted estaba mal? Yo pienso que a nadie. ¿Verdad que no? Porque a nadie nos va a gustar, hermanos. Entonces esa es la razón, una de las razones por la que nosotros seremos aborrecidos por el mundo. Quiere decir que aquí ya no estamos hablando del tiempo, del principio de la iglesia, sino hoy en la actualidad. Una de las razones más por la que la iglesia es aborrecida por el mundo, porque reprendemos sus acciones. Entonces entendamos esta parte que es interesante. Y también entendamos que hay dos clases de persecución: una física y una verbal. Entonces cuando hablamos de la física, es importante entender lo que Mateo capítulo 10, por favor vaya conmigo rápidamente. Yo quiero llegar a un punto y terminar con ustedes, porque esto está algo que necesito decírselo. 10 capítulo 10 y 17 de Mateo. Mira lo que la Biblia dice. Jesús ya estaba anunciando, Jesús ya estaba profetizando, Jesús estaba hablando de lo que iba a venir. Porque no solamente a él le iba a pasar, sino que también a los seguidores de Jesús. Ahora, el versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces la Biblia, el mismo Señor Jesucristo nos enseña en esta parte interesante, como dice en el versículo 28. Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. No es Satanás, ese es Dios, el único que puede destruir el cuerpo y el alma.
Ahora, pero la Biblia aquí nos enseña una parte importante: a que no temamos a los que matan el cuerpo. Eso nos dice a nosotros de que el que nosotros de una manera, y hablándole a la iglesia, hablando a los discípulos, preparándole la mentalidad y preparándose el corazón, de que lo que iba a venir era una grande persecución en contra del cristianismo. Y el Señor les estaba diciendo claramente: ustedes tranquilos, ustedes permanezcan, ustedes sean fieles, porque lo único que van a poder hacer es destruirles el cuerpo. El alma no se la van a poder tocar a ustedes. Pero entendamos que como humanos, algo que nosotros no vamos a querer es sufrir humanamente. No queremos sufrir por las cuestiones de clima, no queremos sufrir por cuestiones de lo que es los cambios de inflación. Somos personas que probablemente nos podemos llegar a ser hasta activistas, como hablábamos, ¿verdad?, del día viernes. Y es interesante pensar que tal vez lleguemos a querer ir en contra de lo que está pasando en el gobierno, porque no queremos vivir una inflación, no queremos vivir una depresión como se vivió aproximadamente en el 1919, por allá, cuando los ricos terminaron vendiendo papas y cebollas en los mercados. Y algunos de ellos hasta se quitaron la vida en los puentes, porque no querían vivir esa clase de vida que cuando un día fueron ricos y ahora tenían que vivir como el resto de la gente. Entonces hay gente que no se ponen en esa condición de querer vivir. Ahora, esta es la parte que hoy debemos de entenderla, porque la Biblia aquí nos enseña, donde hemos leído, y es entender que la Biblia nos enseña de los insultos y de las calumnias. Versículo 11 de capítulo 5 nos enseña esta parte interesante, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, dice la Biblia, mintiendo. Entonces, la Biblia aquí, el Señor nos enseña que estaba preparando, hermano, a los discípulos, porque venía algo fuerte para la iglesia. Venía persecución, venía dolor y venía, hermano, las cosas tan difíciles que, claro, al principio de la venida del Espíritu Santo trajo un gran avivamiento. El avivamiento más grande, hermano, que ha surgido es el principio de la iglesia. Pero aquí entendamos algo importante, porque cuando vino el Espíritu, el versículo 8 del capítulo 1 dice que los vino a preparar para ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Cristo había hecho en sus vidas. El Espíritu Santo vino, preparó a la iglesia, capacitó a la iglesia, porque iba a pasar un tiempo, hermano, tan difícil de lo que era la primera forma de vida cristiana. Entendamos rápidamente esto. Y cuando hablamos aquí de esta parte, cuando el cristianismo se extiende por todo el imperio romano, su mensaje llegaría primero a los estamentos bajo la sociedad, y desde ahí comenzaría a extenderse. Pero esta nueva práctica de lo que tal vez se conoció como religiosa poseía no solo implicaciones teológicas nuevas, sino conceptos sociales no convencionales. Promovían una nueva visión política, social, y de una manera un establecimiento de novedades sociopolíticas. Cuando vemos aquí el establecimiento de novedades sociopolíticas, era inalcanzable para las máquinas burocráticas de lo que hablamos del imperio romano. Por tanto, los mártires, que aquí hablamos de los testigos de Jesús, este movimiento de una manera serán ejecutados por los temas de una manera concernientes a lo que era el emperador, a su culto público y político, pero no tanto a sus conceptos sobre lo que era Dios. Entonces, la persecución en el imperio romano fue durante el periodo, hermano, de más de 2 siglos, entre lo que fue el año 64 hasta el año 303, casi arriba de 313. Esta persecución, hermano, tuvo grandes desastres, hubo grandes pérdidas de gente, hubo matanza, como usted no tiene idea. El edicto de Milán, como se conoce, en el año 13, en el año 313,
en el cual el emperador romano Constantino, que tal vez usted ha conocido durante la historia y de lo que tal vez conoció en la escuela, en lo que es la escuela secular, que se conoció como Constantino el Grande, y que también se conoció el otro rey como Lucinio, dijeron o dieron libertad al culto cristiano. Y ahí es donde se abre la puerta al cristianismo. Pero no fue hasta que pasaron 10 emperadores, de lo que probablemente dicen los teólogos, a lo que se refirió el capítulo 2 y el versículo 10 del libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, donde le dijo que pasaría 10 días de persecución o que los pondrían en la cárcel. Y esa es la parte de lo que la historia nos enseña de estos grandes hombres, hermanos, que trajeron grande persecución. Y entre estos 10, los nombres, hermanos, de cada uno de ellos se conoce como Nerón, Domiciano, Trojano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Aunque las mayores persecuciones estuvieron a cargo de Decio, que se conoce que fue el más terrible de todos aquellos, hermanos, emperadores. Al grado que la historia dice, hermano, que a los primeros cristianos que no negaban, hermano, lo que era a Cristo o su fe, porque de una manera el emperador, los gobernantes los tenían como que eran personas que estaban en contra del gobierno, y para ellos alguien que estuviera en contra del gobierno, hermano, él tenía que matarlo. Eran como subversivos, eran como, hermano, gente que se rebelaban en contra de su gobierno. Entonces para ellos no los querían, sencillamente porque decían que tenían a un rey y señor, y ese es Cristo. Y para ellos era algo que no lo aceptaban. El primer mártir que hemos visto en la Biblia, que es Esteban, mas sin embargo, hermano, la historia nos enseña que hubieron, hermano, cantidades de gente que fueron mártires por esta gente. Al grado que esta gente, hermano, y como se dice que Decio fue uno de los más verdugos que existió en esta era, de estos 10 emperadores que trajeron la calamidad dentro de la iglesia. Hermano, que al grado que agarraban a las mujeres y a los hombres y a los niños, hermanos, y los clavaban en estacas en los parques o en la casa real del emperador, y les prendían fuego y los usaban como antorcha. Eso dice la historia. Eso dice la historia. A los niños los cubrían con pieles de animales y los tiraban en los coliseos romanos, en los circos, para que las bestias salieran, hermano, a querer devorarlas. Y eso lo hacían con los cristianos. Era la mofa, era la risa. Era, hermano, que para ellos no les importaba cómo matar, hermano, a la gente, sencillamente porque tenían una creencia que no los identificaba con ellos, porque ellos se llamaban cristianos. Al grado, hermano, de que llegaron a punto de matar gente, hermano, en hogueras. Al grado que ellos venían, hermano, y ellos comentaban sus grandes hazañas, sus grandes formas de decir cómo mataron a los cristianos, hermano. Mas sin embargo, hermano, el cristianismo avanzaba y permanecía. Uno de los libros históricos de la historia de la iglesia, yo quiero leerle una de estas historias que existe en los tiempos de lo que estamos hablando, del tiempo del martirio, de los mártires. Y entre esos existió, hermano, quien fue Policarpo. Policarpo fue el mártir que de una de las formas antiguas, de una manera, nos enseña que también fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Policarpo llegó a ser, dice la historia, un obispo de la iglesia de Esmirna, una de las más importantes comunidades cristianas. Estamos hablando del tiempo bíblico, pero no registra la Biblia esta historia. Pero es interesante lo que este libro de historia sí registra. Y habla aquí de Policarpo. Policarpo en Esmirna, en Asia Menor, en el año 155, esta intolerancia se manifestó con el martirio del obispo Policarpo. Le estoy leyendo esta historia y tal vez me confunda en algunas palabras, porque el español ya aquí ya no es muy común para nosotros en esta parte, como cuando se publicó el libro. Pero aquí la historia dice que fue provocado por la multitud y que enfurecida el magistrado Herodes procedió al arresto del obispo, que entre tanto se había alejado
de la ciudad. Lo hizo conducir después al estadio, donde trató de convencerlo para que negara la fe. Piensa en su edad, le dijo, y jura por el genio de César. Le dice: convencerte de una vez que de gritar muerte a los ateos. Y él gritó y dijo: sí, que mueran los ateos. Pero más adelante dice, y le dice: y jura, y te pongo en libertad. Y le dice: y maldice a Cristo. Policarpo le dice: hace 86 años, le dijo, que le sirvo, y nunca me hizo agravio alguno. ¿Cómo puedo blasfemar en contra de mi rey? Dijo él, y Salvador. Y entonces el emperador le dice: tengo listas las fieras para que te puedan comer y te puedan devorar. Le voy a parafrasear rápidamente porque está muy larga la historia. Y él dijo: no importa. Dijo: suéltalas. Y el emperador le dijo: te perdonaré la vida si tú niegas la fe en Cristo. Y él dijo: no lo negaré, al contrario, gritaré que Él es mi Señor y Salvador. Dice la historia que lo amarraron en un palo, hermano, en una hoguera. Y ahí donde a él lo pusieron en la hoguera, le prendieron fuego. Lo curioso de todo ello, que dice la historia, que mientras el fuego ardía, en la parte de abajo alrededor se hizo como una pared, y el fuego no le llegaba a él. Es interesante cómo se manifestó Dios en la vida de esta gente. Mas sin embargo, Dios permitió que eso sucediera porque estaba ya, hermano, marcado. Sin embargo, vemos que Dios en la vida de ellos, como Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo: veo al Señor sentado en su trono, dijo, y a Jesús a la diestra del Padre. Entonces, esta gente al morir miraban apariciones, miraban visiones, miraban ángeles, miraban a Dios, hermano. Y el caso de Policarpo, dice la historia, que se le hizo una barrera de fuego, pero no lo quemaba a él. Dice que la gente miraba que cambiaba de colores. Dice que se le cambiaba el rostro plateado, se le cambiaba el rostro de oro. Había una manifestación maravillosa. Pero dice que la historia, que el verdugo vino enojado, y con la espada se la atravesó y lo mató en la hoguera. Y así murieron muchos de los seguidores y discípulos de Jesús. Que la historia nos enseña y nos marca esta parte interesante de lo que para nosotros hoy nos enseña de lo que es esta bienaventuranza, hermanos. Quiere decir que hemos definido la parte que es bienaventurado, amén. Y hemos dicho de que es más que bendecido, más que dichoso, más, hermano, de lo que podemos decir bendecidos en esta tierra. Somos supremamente bendecidos por Dios. Pero cuando nosotros entendemos esta parte, esta historia fascinante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, yo quiero terminar leyendo lo que es Mateo capítulo 5, porque ahí estamos en el versículo 10 y en el versículo 11. Y dice la Biblia: bienaventurados, el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice la Biblia, es el reino de Dios, de los cielos. El 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, dice, mintiendo. El versículo 12, mire lo que dice la Biblia: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la iglesia en la tierra hoy está viviendo un momento de gloria. Hoy nosotros podemos venir a la iglesia sin ningún problema. Nadie nos acusa, nadie nos busca, nadie nos quiere hacer daño, nadie nos dice de que no nos odian. Al contrario, por ser cristiano tal vez nos quieren en el trabajo, nos quieren en la casa, aunque probablemente tenga problemas en el matrimonio por ser cristiano. O probablemente tenga algún problema por ser cristiano como hijo, porque hay familias, hermano, que no todas le sirven a Dios. Y cuando alguien de la familia se entrega a Cristo, hermano, es la oveja negra de la casa. Es el que dice: no, porque ya se hizo aleluya, ya se hizo evangélico, ya se hizo creyente. Bueno, pero esas cosas, hermano, no se comparan a lo que estamos hablando históricamente.
Al grado de que le quiten la vida a uno, a que no le den comida, a que le cierren la puerta del Walmart, aunque le cierren la puerta de allá, de aquí, de allá, hermano, de comida, y que le digan: usted es cristiano, sí, usted no puede entrar aquí a comprar comida. Eso todavía no ha llegado, eso todavía no nos lo han hecho. De que digan: usted es cristiano, sí, aquí usted no tiene trabajo porque es cristiano. Eso todavía no, eso no lo han hecho todavía. Usted es cristiano, sí. Bueno, usted y sus hijos aquí no pueden entrar a esta escuela por ser cristianos, ¿verdad que no? Eso todavía no. Al contrario, hermano, cuando llega un cristiano al trabajo, dicen: gloria a Dios que llegó un cristiano, llegó un honrado, le dicen a uno. En la escuela, hermano, gloria a Dios porque hay jóvenes cristianos, niños cristianos, hermano, porque ellos saben de que todavía hay gente que aman y tienen el temor a Dios. En las escuelas tienen grupos de oración, ¿sabía usted eso? Todavía, en algunas, no en todas. En esta área, le voy a hablar de esta área donde vivimos, no menciono el nombre. En esta área donde vivimos hay escuelas, hermano, donde hay iglesias dentro de las escuelas que los domingos tienen servicios, hermano. Algo que en otros estados ya no se permite. Algo que en otras ciudades no se permite. Quiero hablar bien de Texas porque estamos aquí. Texas es uno de los estados que todavía soporta y apoya el cristianismo, porque sabe que el cristianismo es una base fundamental para la vida moral, para la vida social y para la vida económica del estado, si usted no lo sabía. Entonces Texas está bendecido por esa parte. Y es una de las partes de que Texas aporta, apoya, hermano, respeta, hermano, al cristiano. Dios bendiga al estado de Texas. Dios bendiga a toda la nación americana. Porque de algo que debemos estar agradecidos es por la libertad que nos dan de poder hablar de la verdad de Dios, hermanos. Amén. Entonces entendamos que aquí todavía en esta área, hermano, hay iglesias en las escuelas. Gloria a Dios por eso. Cuando yo llegué a esta área y me di cuenta de eso, dije: wow, eso es bueno. Yo vengo de otro estado donde, hermano, no quieren a los cristianos. Aquí, hermano, hay maestros cristianos. Eso es bueno. Hay policías cristianos, hay bomberos cristianos, hermano. Hay pastores involucrados en la sociedad, y eso es bueno. Eso es bueno. Que usted como hijo de Dios tenga grandes posiciones. Pero cuando usted tenga la posición, no se olvide de servir a Dios. Amén. Usted sea el ejemplo, sea la luz, sea quien sea. Ahora, entendamos esta parte. Lo que hoy tal vez podamos sufrir no se compara a lo que sufrieron en aquellos entonces, lo que la gente vivieron. Hay una parte importante que debemos de recalcar, con la que yo quiero hoy terminar. Y es que si nosotros, hermano, vamos a seguir y a servir a Cristo, téngalo por seguro que de una manera o de otra vamos a tener persecución en muchos lados. Pero despreocúpese de eso. Como el Señor dijo: despreocúpate si solamente te van a dañar el cuerpo, pero el alma no te la van a poder dañar. Porque de algo estamos seguros: de que si nosotros servimos, amamos a Dios, Dios cuidará de nosotros. Si nosotros hemos determinado seguir a Jesús, Jesús siempre estará con nosotros en cualquier momento de la vida. Y si es por la causa de Cristo que llegaremos en algún momento de la vida futura perder nuestra vida, recuérdese que nuestro galardón es grande allá arriba en el cielo. Alabado el nombre de nuestro Dios. Mira, hermano, con todo el respeto yo voy a hablar eso. Yo sé que alguna enfermedad en algún momento de la vida nos va a llevar de esta vida, o un accidente, o alguna situación que no esperemos nos va a llevar de esta vida a la otra. Pero qué bienaventurados seríamos si por causa del evangelio, hermano, entráramos a la vida eterna. Porque si en algún momento de la vida yo voy a morir de cáncer tirado en una cama, prefiero mejor morir predicando el evangelio de Cristo. Si por alguna razón yo voy a morir en un accidente inesperadamente, y que, perdón, que voy a hablar de cosas que tal vez no debo de hablar, pero si en el accidente mi cuerpo se despedazara, yo prefiero mejor predicar a Cristo y dar mi vida a Cristo, hermano, sirviéndole a Él.
Y aunque alguien venga y en el momento que tal vez, hermano, predicando, alguien se levante y atente contra mi vida, gloria a Dios, porque estaré predicando la palabra de Dios. No es de llorar porque lo más, no, 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 no. Es porque Dios así lo permitió hoy y porque, hermano, entrar a la vida eterna es lo mejor que podamos tener. Hace muchos años, cuando empezamos la obra, una hermana tuvo un sueño. Y en el sueño, ella vio que entraba a la iglesia hace muchos años. Claro, se tiene que espiritualizar todo y entenderse sabiamente. No podemos irnos ligero a lo que está pasando. Pero en el sueño ella miraba que en el lugar donde estábamos rentando, lugar pequeño, entraba un hombre y entraba armado. Y este hombre, cuando entró armado, dice que ella quiso como detenerlo, pero el hombre agarró el arma y yo estaba predicando. Y el hombre con el arma disparó. Y un hermano que estaba cerca de mí dice que él se quiso meter y lo mató a él. Aunque en el sueño dice que me hirió a mí, y en el sueño yo me levanto y sigo predicando. Es interesante ese sueño, porque yo dije, wow. Le dije a los hermanos, hermano, póngase las pilas, póngase, ¿quién vaya a entrar armado y le quita el arma cuando entre? Dije, me asustó pues. Esos sueños asustan, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Pero si uno está consciente de lo que uno está haciendo y lo que uno está o a dónde uno va, no debe de asustarlo a uno. Si yo me asusté por un momento, y le soy honesto, yo me asusté. Porque mis hijos estaban pequeños, estaban pequeñitos todavía. Yo dije, wow. Dije, está serio esto, dije, esto es serio. Predicar la palabra es serio. Y me puse a pensar y me puse a analizar. Y dije, Señor, si esto llegara a pasar, o llegara a pasar algo aún peor, lo que nosotros queremos es servirte. Y estamos disponibles a amarte a cuesta de todo lo que pase. Esas eran mis oraciones. Gracias a Dios no llegó eso. Fueron otras cosas que pasaron. Pero el pensamiento lo traiciona a uno. Pero lo hace a uno pensar de una manera tal vez deliberadamente, o lo hace a uno reflexionar en la vida. Y es importante en momentos reflexionar para uno poder tomar cartas en el asunto y arreglar ciertas cosas que tal vez no estamos haciendo bien para poder vivir bien, especialmente delante de Dios. Entonces yo le dije, Señor, gracias, porque si esto es un aviso, pues verdad, aquí estamos a lo que pueda pasar. Gracias a Dios, verdad, eso no pasó. Y esperemos que no pase, ¿verdad? Pero si llegara a pasar, en lo personal yo digo, bueno, ya mis hijos ya están grandes, ellos ya pueden sobrevivir, ya pueden trabajar, ya pueden sobrevivir ellos en la vida. Mi esposa pues dijo, pues ya, ella pues se va a buscar otro. Dije, pues ya. Y tal vez solamente los recuerdos queden de uno. Pero dije, pero mi vida con Dios, que eso es lo que a mí me llama más la atención. Mi vida con Dios, ¿cómo la tengo? ¿Será que estoy definido a vivir para Dios? ¿O solamente estoy haciendo algo para cubrir? Porque no hay alguien que pueda hacer este trabajo. Y hoy quiero decirle que muchos pueden hacer este trabajo y mejor que yo. Pero la gracia de Dios en la vida de nosotros es maravillosa. Porque si Él nos ha elegido a nosotros, no es para que Dios nos avergüence
o nos deje en el camino, sino porque Él nos ve, y no solamente nos ve, sino que nos quiere llevar a una vida eterna. Pero para ello tenemos que estar decididos a lo que venga en la vida, a ser quien en realidad quiero ser, no lo que piensan o creen que soy cuando en realidad no lo soy. Yo quiero ser quien yo quiero ser delante de Dios y de lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que más me interesa, de lo que Dios piensa de mí. Si estoy haciendo algo que no estoy haciendo bien, yo quiero arreglarlo. Porque cuando llegue el momento de la prueba y de la lucha, allí es donde muchos vamos a ser probados y definidos quiénes somos en realidad. Pero muchos de nosotros probablemente llegaremos a ser avergonzados en el momento o en la acción que seremos probados. Pero ¿para qué llegar a ser probados? Para nosotros poder darnos cuenta quiénes somos, cuando nosotros podemos empezar ya a pedirle a Dios que nos dé una forma de vida verdadera con Dios. Aunque en realidad para poder probarnos, para poder llegar a nosotros vernos quiénes somos, tenemos que ser probados. Si eso llegara a pasar en la vida de nosotros, que tenemos que llegar a ser probados para en realidad quiénes somos en realidad, usted tiene hoy la oportunidad, antes de ser probado, de cambiar su vida en Dios. No espere a que caiga en el hospital para decir que es cristiano o amar a Dios. No espere que le caiga el matrimonio hasta el suelo y que los hijos se le vayan a los vicios, y que los hijos tal vez en un momento de desesperación de que tal vez usted no lo pudo entender o no le dio un buen consejo, llegue al suicidio. No permita que sus hijos lleguen al suicidio. No permite que su economía caiga al piso. No permita que su matrimonio se destruya. No permita que usted caiga en un lugar donde tal vez llegue a decirle: usted no tiene ya soluciones, ni el psicólogo le va a poder ayudar, porque usted se atormentó por el problema que usted carga. Usted tiene que definirse. ¿Quién es usted? ¿Quién va a ser en la vida? No todo el tiempo va a ser color de rosa, no todo el tiempo se le va a aplaudir, no todo el tiempo le van a decir que bien lo hizo. No, van a llegar momentos en la vida donde le van a decir: por tu culpa, porque usted así lo hizo y lo dejó, ahora va a sufrir la consecuencia. No todo el tiempo nos van a decir qué bueno, qué buen padre, qué buena madre, qué buen hijo. Van a llegar momentos donde nos van a decir nuestras verdades en nuestras caras, y vamos a tener que aguantar la vergüenza. Aunque no queramos, la vamos a tener que aguantar. Cuando nuestros hijos nos digan: nunca me amaste, nunca me diste tiempo, nunca me diste un buen consejo, que por tu culpa estoy metido en esta situación. No esperemos a que en nuestra cara vengan y nos digan estas cosas. Yo pienso que nosotros podemos cambiar la historia de nuestra vida hoy, entregando nuestro corazón a Dios sinceramente. Porque cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de probarnos, para muchos será demasiado tarde, o para definirnos a quién queremos servir. Pero con el hecho de que usted hoy se ha puesto el sombrero o el saco de cristiano, usted tendrá persecución por seguir a Cristo. Pero yo pienso que vale la pena servir a Cristo. Yo pienso que vale la pena servir a Cristo, porque si por causa de Cristo vamos a ganar la vida eterna, vale la pena. Como dijo Josué y le dijo a todo aquel pueblo, aunque no quisieron ellos definirse, dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, cueste lo que cueste, venga lo que venga, diga lo que diga, yo me entregaré de todo para poder honrar al Dios que dio su vida por mí. Aunque me critiquen, aunque hablen mal de mí, aunque digan todo lo que digan, yo he decidido servir a Dios. Necesitamos definirnos
quiénes vamos a ser o quiénes somos en la vida. Necesitas tener conciencia de lo que es ser un hijo de Dios. Amén. Porque el hijo de Dios siempre camina con su Padre y siempre tiene la protección y la bendición de su Padre. No te aflijas por lo que pueda venir. Dile: gracias a Dios, porque estoy en tus manos y en tus brazos hoy me refugio y me entrego para poder servirte mejor todos los días de mi vida. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios nos ampare y que Dios nos dé de su gracia. Pongámonos sobre nuestros pies. Alegraos y gozaos, dijo el Señor, si alguien por ahí habla mal de usted. Eso quiere decir que si alguien habla mal de nosotros, que estamos haciendo bien las cosas. Amén. Que si alguien le dice: te odio, no te quiero, usted